ese ensimismamiento, ese narcisismo de Andy Warhol lo indujo a descubrir todo un mundo, ¿no es cierto? Nos habló muy poco de la interioridad de Andy Warhol. Bueno, creo que no hubiera sido justo hablar de la interioridad de Andy Warhol porque él justamente lo que continuamente decía es que él no tenía interioridad. Creo que su modelo de sujeto vaciado era ese sujeto en el cual era el hombre sin inconsciente, ¿no? Que lo mismo era por dentro que por fuera. Eso es lo que él quería contarnos. Y entonces intentar, claro, que luego uno habla con sus amigos y Andy Warhol pues era humano, pero él quería mostrar en su proyecto ese quebrantamiento del sujeto, ¿no? Que ya no es un sujeto con inconsciente, sino que es un sujeto pura superficie, que como hemos visto no es cierto, ¿no? Pero hablar de intentar describir quién era Andy Warhol era caer probablemente en las trampas del discurso que siempre nos quiere contar quiénes somos, ¿no? Y lo que él hacía continuamente era quebrarse y presentarse como un autor-actor. Pero sí, tenía inconsciente sin duda alguna, ¿no? Y también era un artista de estrategias, pero bueno, en todos sus escritos autobiográficos se camuflaba continuamente. Pero yo creo que era un hombre muy reflexivo, creo que su obra lo muestra, ¿no? A mí me llamó mucho la atención ese carácter performático de la fotografía. Pensaba que en esa acción que se va desarrollando en la fotografía, donde el autor de la foto en últimas podría desaparecer y al mismo tiempo aquel que es fotografiado podría ser el autor. Me acordaba cuando la escuchaba usted de una frase de Andy Warhol cuando decía yo soy un espejo. Bueno, es una frase muy conocida, ¿no? Donde en esa reflexión de verse a él mismo transformado en espejo hay una desaparición de ese sujeto, ¿no? La pregunta es, en este grado de performatividad, ¿no habría también quizás una nostalgia de ese sujeto que en últimas sería aquel convocado a hacer la performance? Pienso en Man Ray fotografiando también a Duchamp. Sí, entonces, no sé, se ha hablado mucho de esa especie de ausencia del sujeto. Sí, en ese grado de performatividad de la imagen, de la fotografía sobre todo, ¿no sería un llamado también a acentuar esa ausencia del sujeto, quizás? Bueno, yo aquí no quería verme abocada a, pero naturalmente tengo que citar un poco al doctor Lacan, al psicoanálisis del doctor Lacan, a la famosa frase del espejo que tantas veces se ha contado y que yo creo que, explicado en términos muy rápidos, para quien no lo recuerde, pues yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿no? Hay un momento en que el niño en brazos, todos con un bebé en brazos, le decimos todos, mírate, eres tú. El niño no se reconoce, ¿no? Es un proceso de reconocimiento. Entonces, cuando el niño se reconoce, y ahora paso a la pregunta, el niño dice, bueno, si este soy yo, ¿quién es este otro, no? Y entonces la idea del otro, de ese otro que tanto se ha utilizado y se ha sobreutilizado y sin haberse leído a Lacan muchas veces, en muchos casos hay que decir que es un autor farragoso y complejo, entonces ese otro es en el fondo en el que nos estamos mirando, ¿no? Y el doctor Lacan dice que en realidad es un otro, también en la teoría postcolonial, de género, etc. Es un otro además muy móvil, porque realmente yo me cambio un momento de postura, yo bajo un momento ahí, ustedes se suben acá y nos hemos cambiado los papeles, ¿no? Yo ahora estoy siendo yo, ustedes están siendo mi reflejo, pero basta como verse para que todo cambie. Entonces yo creo que ese es el juego del autor ausente, ¿no? Es el autor ausente porque continuamente le estamos pidiendo cosas a ese otro, pero ese otro no nos la puede dar porque es un yo. Ese otro nos está mirando desde su postura, pero si nos cambiamos los papeles, ¿no? Y yo creo que por eso no quería yo apelar al doctor Lacan, pero no he tenido más remedio, básicamente. Espero que lo haya, aunque muy rápido, lo haya más o menos contextualizado. Entonces creo que ese es el kit de la cuestión, ¿no? Estamos buscándonos en algo, en eso que nos está faltando. Y creo que desde ese punto de vista, el objetivo de la cámara es como un ojo, en el fondo, y es un espejo, es un reflejo. O sea, cuando nos están haciendo una fotografía, como mi amiga aquí está con una cámara, yo me estoy mirando en ese espejo, que en realidad es ese ojo espejo. Entonces yo creo que hay un juego de intercambios que finalmente esa ausencia es porque a lo mejor el sujeto moderno está condenado a estar fracturado. Y yo creo que en la foto a lo mejor nos reunimos, ¿no? O sea, quizás la fotografía es lo que nos da la apariencia de la reunión, y creo que evidentemente está muy claro que esa esencia, yo sí creo que toda fotografía es performática, porque incluso cuando no sabemos que nos están haciendo una foto, estamos
performando para que esa foto ocurra, ¿no? Y si son fotos posadas, imagínate, o sea, nadie es inocente ante una cámara de foto. Pero yo creo que esa ausencia, en realidad, es la ausencia a la que estamos condenados por su sujeto y la búsqueda continua que tenemos siempre en el otro. Yo creo que la fotografía juega el papel de espejo. De hecho, yo no he querido entretenerme porque no quería en Claude Cahun y en Cindy Sherman, pero he puesto 2 fotos en las cuales están mirándose en un espejo, ¿no? Y hay una foto muy interesante que no se puede traer todo y hablar de todo, pero hay una foto muy interesante de Cecil Beaton en el cual Warhol está apoyado en Candy Darling, que era una de los travestis que le acompañaban en sus películas, que además decía que es una pequeña anécdota que me permite que cuente porque habla de ese no hay dos iguales. Decía que tenía unos problemas en las encías esta pobre Candy Darling, y entonces le pedía siempre a Warhol que le pagara al dentista, y él decía que no, porque era tan perfecta que tenía que tener un punto, ¿no? Los puntos de las Jackies, lo que hace de lo inmaculado. Al final de la charla tú hablabas de la permanencia, o sea, que Andy Warhol fuera vivo en el futuro, él tenía esa preocupación. Ahora me hago esta pregunta, ¿tú qué opinas de los que podrían ser llamados los hijos de Andy Warhol, que pueden ser David LaChapelle o Lady Gaga? Bueno, yo creo que no solamente David LaChapelle, sino que creo que Cindy Sherman y su generación eran warholitas. Ellos mismos se gustaban llamarse warholitas, próximos al planeta, digamos, al planeta Warhol. Yo creo que están aportando cosas, pero que si uno se para muchas veces, no tanto el caso de David LaChapelle, que David LaChapelle quizás yo creo que se ve más en alguien como la propia Cindy Sherman. Yo creo que muchas veces hemos visto a Cindy Sherman sin haber hecho un análisis realmente adecuado de Warhol. Hemos visto, o sea, el conceptualismo de esos warholitas, Barbara Kruger, Cindy Sherman, etcétera, etcétera. Creo que lo hemos visto sin analizar la parte, digamos, conceptualizante, performática que tiene Andy Warhol. Y creo que realmente todo lo que deriva de Warhol, pues prefiero a Warhol. Sobre todo creo que cierta generación de los 80, no tanto David LaChapelle, al cual yo quiero mucho además personalmente, sino toda la generación de los 80 creo que ha envejecido raro. Me parece, no sé qué piensa el resto, ¿no? Pero a veces las Kruger y las Sherman y tal, de repente se repiten, ¿no? Y ha pasado algo que creo que es porque han entendido muy bien el mensaje de Warhol, han llevado más allá la conceptualización de performática, pero hay algo ahí que no sé, que al cabo del tiempo me sigo quedando con Warhol. Tenía una pregunta. Tú has hablado mucho como del sujeto moderno y no sé cómo se puede relacionar con como el sujeto americano, que es como el personaje de la exposición. Entonces un poco como qué relaciones ves un poco con esa idea de América que está en la exposición, con la idea, si es distinto ese sujeto americano del sujeto moderno. Yo creo que el sujeto norteamericano es a lo mejor la epítome de cierto sujeto moderno. O sea, me parece que de lo que se representa como sujeto moderno, ¿no? Que en realidad yo estoy hablando de un sujeto, bueno, el sujeto moderno en realidad es seguramente un sujeto mucho más ilustrado, pero cuando digo sujeto moderno quiero decir un sujeto que en un momento determinado es muy homogéneo, ¿no? Es un sujeto que aún no se fractura. Entonces yo creo que la sociedad americana sueña con tener un sujeto que no se fracture. O sea, creo que la sociedad norteamericana después de la guerra sueña con organizar una subjetividad en la cual no haya resquicios, ¿no? En la cual todo conforme, o sea, uno sepa qué sentir y qué cara poner mientras lo está sintiendo, que decía Andy Warhol del cine, ¿no? Desde las latas homogéneas hasta las imágenes de la muerte homogéneas, etcétera. Entonces yo creo que ese sujeto de la modernidad es un sujeto que se conforma, o sea, que sí epitomiza en los Estados Unidos, y creo que eso lo cuenta muy bien la exposición, ¿no? Todos tienen el mismo héroe, todos toman la misma sopa. Es un poco la trampa de la vida en los suburbios, que supuestamente tendría que ser mucho más fácil, la comida enlatada, eso que cuentan también los pop ingleses, si es que hay pop ingleses, que eso también habría que discutirlo, pero yo creo que sí, que epitomiza esa idea de un sujeto homogéneo, si es más o menos de lo que estábamos hablando, que Warhol fractura, ¿no? Aunque parece que lo piense como contemporáneo. No sé si más o menos he contestado, que es una pregunta complicadísima, porque cuando uno habla de sujeto y moderno ya está entrando en un territorio realmente de una discusión súper larga, ¿no?